Bien, damos inicio a este nuevo ciclo de conversaciones en los World Café de Santander. Hoy día con un invitado extraordinario. Recuerden que vamos a estar todos los martes a las 7 de la tarde. Antes eran martes y jueves, ahora vamos a estar los martes a las 7 de la tarde regularmente, teniendo experiencias nutritivas para nuestro espíritu. Hoy día, como les decía, con un personaje a quien yo le tengo una admiración extraordinaria. No, yo creo que no hace falta presentarlo demasiado. Solamente con decir su nombre, uno va a saber inmediatamente el calibre de invitado que tenemos hoy día. Ascanio Cavallo. ¿Cómo le va, don Ascanio? ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás tú? Bien, pues bien, aquí resistiendo la cuarentena, ¿sí? Pero bien, bien, bien. ¿Tú también a cuarentenado? ¿Ah? Sí, totalmente confinado. Confinado, perfecto. Oye, vamos a hablar con Ascanio hoy día de, voy a decir el título de la canción, ¿cierto? Perspectivas para el Chile post-pandemia. Bueno, mira, el fin de semana los chilenos, pasamos de los 1.000 muertos, ¿verdad? El mundo está como en 6 millones de contagios. Eh, y lo que las proyecciones que han fallado todas, ¿no? Todas han sido, la estadística ha sido un fracaso en esta vuelta, la ciencia estadística, pero las proyecciones que tenemos más confiables, las que han andado más cerca, digamos, sin ser precisas, ¿verdad? Nos hablan de que hacia fines de junio, en el escenario en que estamos hoy día, llegaríamos más o menos a 4.000 muertos, y hacia mediados de julio a unos 7.000. Estoy citando las estadísticas del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que por lo que yo las he seguido han sido las más rigurosas. También puede ser de las más alarmantes, pero creo que a esta altura no hay forma de subvaluar la situación. Por otro lado, esas mismas predicciones suponen que hacia esa fecha, hacia mediados de julio, habría unas 90.000 personas hospitalizadas, lo cual está todavía por debajo de la meta que se puso el gobierno de ser capaz de atender a 100.000 pacientes simultáneamente. Así que, desde el punto de vista hospitalario, la cosa es menos grave que desde el punto de vista de los contagios. ¿Y cuál es la diferencia de eso? La diferencia básica es de comportamiento social. El país no ha respetado, la gran parte del país no ha respetado las normas propias del confinamiento. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que Carlos Peña describe como anomia, ¿no? Que significa falta de respeto a las normas, que es un fenómeno que no, por supuesto, no se inició con la pandemia, que venía desde bastante antes y que tuvo una expresión, digamos, espectacular el 18 de octubre del año pasado. Y claro, porque justamente yo creo que la complejidad de pandémica, para decirlo de esa manera, la complejidad a la que nos estamos enfrentando es básicamente que tiene muchas variables, ¿no? Porque, claro, por un lado está el tema específicamente sanitario, por otro lado, por supuesto, vinculado directamente el tema social, conducta, cierto comportamiento, pero también de ahí inevitablemente nos pasamos al tema político y, por qué no decir, al tema económico. Tienes razón, sin duda tienes razón. A mí me gusta un concepto que le escuché por primera vez al doctor Fernando Lola, ¿no? Y él ¿Ya? habla de sindemia. Y lo que quiere decir con eso es que todas las epidemias de gran tamaño que se convierten en pandemia, en realidad significan varias epidemias juntas, una sobre otra. Una de Perfecto. orden sanitario, pero luego está la económica, la política, la social, en fin. Entonces, dice él, hay un elemento médico, clínico, que es la pandemia, pero desde el punto de vista del país, lo que se nos ha venido es una sindemia, ¿verdad? Los índices de crecimiento de este contagio tienen que ver con determinadas conductas o comportamientos sociales y hablas efectivamente del concepto que Carlos Peña instaló. Obviamente, ahí tú estás dando la razón, pero por supuesto que hay una serie de variables
que tienen que ver con la manera en la que vive la gente, ¿no? Que también es muy complejo. Claro. Por lo menos hay tres fenómenos que se superponen en el caso de las cuarentenas nuestras. Uno es el problema de la gente que no puede estar encerrada porque tiene problemas de hacinamiento, porque tiene problemas de espacio, porque vive en condiciones deplorables, y esa gente es más de la que uno cree. No es necesariamente gente que está en la extrema pobreza. A veces hay gente que incluso ha podido llegar a los límites bajos de la clase media, pero que vive en condiciones muy estrechas. Para hacer la figuración, es el mundo de Estación Central. Después tienes el segundo problema, que es el problema que tú señalabas de la gente que, además de eso, o en paralelo a eso, no tiene ingresos si no trabaja todos los días. Claro. Y eso incluye no solamente el sector informal, sino también al formal, por ejemplo, como el de la construcción y el del comercio, que es enorme en Chile. ¿No? Claro. Que tiene ingresos en el comercio, tú sabes que básicamente los sueldos se arman con sueldos variables, por lo tanto es por venta. En el caso de la construcción, ¿verdad? Son jornales. O sea, ya, ahí tienes el segundo caso. Y hay un tercer caso que lo podríamos decir que es un poco más sofisticado, si tú quieres, que es de la gente que dice, ¿por qué le voy a hacer yo caso a la autoridad? Si en esta autoridad y en ninguna ya no creo hace tiempo. Porque, claro, estamos llegando a un punto y es, básicamente, estamos viendo que uno de los efectos indeseados de esta pandemia es básicamente un proceso de desestructuración social, ¿no? Digámoslo así, de desestructuración simbólica, y como tal vemos expresado en ello efectivamente una reacción ante cualquier forma de autoridad, instituciones que están muy, muy desprestigiadas, por decirlo de manera dulce, ¿no? En donde la gente ya no cree en ellas. Bueno, esto determina, mira, lo que te voy a decir determina un poco ya las preguntas que uno se hace para adelante. Yo te diría, Chile tuvo un periodo espectacular de crecimiento en los años 90, buena parte de los comienzos de los 2000 también, pero después, como pasa con cualquier cosa, digamos, la velocidad empezó a reducirse porque se había gastado mucha energía, por lo que tú quieras, porque nos faltaba benzina, por muchas razones, digamos, ¿no? Y se empezó a producir un proceso yo te diría, de ralentización del crecimiento, que sería lo más objetivo, hasta la percepción de que nos estábamos estancando, que sería lo más subjetivo, ¿no? Y de esa percepción nace un poco la idea de la desigualdad. O sea, aquí hay algunos que les fue muy bien y hay otros que les fue muy mal. Y esos que les fue muy mal, entonces empiezan a reclamar su pedazo de la torta. Estimulado un poco por una clase política, ¿verdad?, que va cambiando, que no tiene las mismas responsabilidades que tuvo la transición, que se siente más libre para, si tú quieres hacer un poquito de tontería, para hacer cosas nuevas, digamos, ¿no? Y a esto le pones un poco, encima de toda esta torta, le pones la capa de las redes sociales, ¿verdad?, con este caos de sobreinformación y comunicación, donde al final, en vez de estar más comunicada, la gente está menos comunicada, porque la gente está viviendo en lo que se llaman sus cámaras de eco, ¿verdad? Se repiten entre sí mismos. La gente no lee cosas de otros, ¿no?, círculos, lee cosas de sus propios círculos en las redes y se comunica con sus propios círculos. Entonces, tú vas teniendo ahí un paquete que termina con que en los años 2000, yo te diría 2012, 2013, comienza un proceso de demolición de las instituciones, ¿no? Las instituciones contribuyen un poco, porque mira el fraude en Carabineros, mira los fraudes en el Ejército, o sea, hay un hecho real, objetivo. Pero está el problema subjetivo de que en realidad todas estas instituciones no sirven para nada o sirven de muy poco. Ahora, y desde la perspectiva, Ascanio, de esto que estamos hablando, desde la perspectiva del concierto latinoamericano, por de pronto, y por supuesto mundial. O sea, partimos desde Chile y estamos haciendo una suerte ¿sí?,
de ampliación, de zoom out, ¿no? ¿Y qué pasa cuando vemos Latinoamérica y de pronto empezamos a ver el mundo, digamos, América y el mundo? Mira, lo que ha pasado, lo primero que ha pasado en el mundo, creo yo, lo más chocante, ¿ah? Es que estábamos todos seguros de vivir en un mundo globalizado. Nos habíamos acostumbrado, digamos, a que podíamos ir a Indonesia si teníamos el dinero y la tarjeta de crédito. Mañana en la mañana partir a Indonesia y estar en la tarde en una playa en Phuket, ¿no? O no sé, o irse a Indiana, ¿verdad? O a California. En fin, de pronto nos encontramos con que no solo volvieron a existir las fronteras, sino que los estados carecían de coordinación, ¿no? Por primera vez desde antes de la Guerra Mundial, digamos, la ONU no está funcionando en esto. Tú has visto que la OMS, la Organización de la Salud, está prácticamente destruida por las críticas. Trump ya la ha terminado de demoler. Claro. El sistema internacional no ha funcionado, ¿no? Entonces, lo primero que pasó fue que los países volvimos a quedarnos solos. Ahora, y desde la perspectiva, de nuevo, política, ¿no? Este fenómeno que estamos hablando y que describíamos para Chile, ¿es un fenómeno generalizado también en términos sociales? No, yo diría, tiene elementos globales, pero tiene muchas distinciones. Por ejemplo, eh, Francia tiene sus instituciones muy desprestigiadas, ¿ah? Francia, que es un país que uno tiende a mirar siempre con admiración, el nivel de confianza en las instituciones es bastante parecido al chileno. ¡Wow! Y eso ha hecho que las medidas en Francia tuvieran que ser más severas, digamos, bueno, como tan severas como el resto de Europa. Pero Suecia tiene uno de los niveles de confianza interpersonal e interinstitucional más altos del planeta y no necesitó cuarentena. Suecia se va a convertir probablemente en el modelo de manejo de una epidemia solo por la confianza de los ciudadanos. Entonces, no tenemos la misma situación, pero lo que tenemos sí, oye, que es inquietante, es como el surgimiento de liderazgos nacionalistas, muy respaldados por el hecho de que ha sido necesario cerrar las fronteras, ¿verdad? Perfecto. Y junto con el argumento sanitario, metemos el argumento anti-inmigración y decimos no queremos que nos entren a infectar porque en realidad no queremos que entren extranjeros. Ya empieza una forma de racismo y luego a esa, a esa capa que ya la conocemos en algunos países, le agregamos, mira, no podemos depender tanto de la economía extranjera. Así que pongámonos nacionalistas en el plano económico también. Tengo una pregunta que recibí y quiero transferírtela, aun cuando esta pregunta toca muchos de los temas que ya hablamos, pero me parece relevante porque podemos hacer un cierre. Pregunta, abro comillas, ¿qué grandes cambios históricos traerá esta pandemia? ¿Será más o menos transformadora que otras pandemias? No, yo soy bastante escéptico respecto de eso y no creo mucho en que vayamos a cambiar. Evidentemente que se van a ralentizar algunos procesos que iban muy rápido. Por ejemplo, es probable que viajemos un poco menos en avión, pero yo revisaría esta frase el año 2024, ¿no? Porque revisar el 2021 es fácil, pero para el 2024 no sé. Por otro lado, el intercambio que producen, ¿verdad?, las tecnologías de la información, el hecho de que estamos todos conectados en todo el mundo, el hecho de que ahora hemos descubierto que podemos hablar por varias plataformas en forma simultánea, cosa que no estábamos haciendo antes. Todo esto va en la misma dirección en que íbamos. Algunos tienen la esperanza, que yo podría compartir, digamos, de que caminemos hacia una producción más limpia, más verde, pero son las mismas personas que interpretan que el virus es producto del ataque que hemos hecho contra la naturaleza, lo cual es una interpretación sensible, emocionante, si tú quieres, bonita, digamos,
pero no es necesariamente muy científica. Por lo tanto, si hay cambios en los modelos de producción hacia modelos más verdes, bienvenidos, pero yo soy escéptico respecto de cambios más grandes que eso. Un abrazo grande, Ascanio, y un abrazo cariñoso para todos. Síganse cuidando, sigan respetando efectivamente el confinamiento, porque es importante. Es lo que nosotros podemos hacer por cuidarnos a nosotros mismos y al resto, a nuestras familias, a nuestros amigos, etc. Así que, insisto, los martes a las 7 de la tarde aquí en los Web Café Santander. Vamos a seguir. Un abrazo cariñoso. De nuevo, muchas gracias, Ascanio. Chau, chau.